resonó en todos los ámbitos del ser humano. La progresiva de corrientes, escuelas y matices dentro del psicoanálisis explica que no podemos intentar una clasificación ni siquiera aproximada de la enorme riqueza de las ideas que abarca. Muchas de estas versiones, siquiera la mayoría, han tenido algún eco sobre la problemática criminológica y su saber. Para Freud destacan 4 temas, que son los siguientes: la topografía del aparato psíquico, las instancias del aparato psíquico, los mecanismos de defensa y las etapas del desarrollo psicosexual. Antes de abarcar estos 4 temas, explicaré lo que es el psicoanálisis freudiano. Es el nombre que se da a un método específico para investigar los procesos mentales inconscientes y un enfoque de psicoterapia. El término se refiere también a la estructura sistemática de la teoría psicoanalítica, basada en la relación entre los procesos mentales conscientes e inconscientes. Ahora bien, entramos al primer tema, que es topografía del aparato psíquico. Para el doctor Alberto Tallaferro, señala que en la época en que inició el estudio del material acumulado, advirtió a Freud la necesidad de crear un croquis auxiliar para hacer comprensible a estructurar su teoría, al mismo tiempo que mantener un orden en la investigación. Creó para esto la metapsicología, estructura hipotética que le sirvió para ir colocando los elementos de su teoría. Es un conjunto ordenado. Cabe señalar que meta se refiere a algo que va más allá y lo psicológico es la mente. Entonces, pero no conforme con la psicología sea el estudio de algo invisible, él desarrolló algo que va mucho más allá que el estudio de la mente, que es la metapsicología. Esto se deriva en el ello, en el yo y el superyo. El ello y el superyo tienen una parte dentro del consciente, pero llegan al preconsciente y al inconsciente. El ello, en cambio, es totalmente situado en el inconsciente y regido por las leyes de este sistema. El sistema inconsciente. Esta región hipotética de la mente, fuente de deseos, recuerdos, temores, sentimientos e ideas cuya demostración queda reprimida por la conciencia. La existencia del inconsciente se puede establecer por el contenido y el modo de actuar. Dentro de los contenidos hay que considerar los equivalentes instintivos y las representaciones de hecho y objeto. Se entiende por equivalente instintivo a la manifestación psíquica externa a un instintivo que se expresa por modificaciones motoras y secretoras. ¿Cuáles son las características del inconsciente? Son las siguientes: ausencia de cronología, ausencia de concepto de contradicción, lenguaje simbólico, igualdad de valores para la realidad interna y la externa o supremacía de la primera, predominio del principio del placer. ¿Qué es el inconsciente reprimido? Dentro del sistema del inconsciente es necesario tener en cuenta otra porción, una parte del mismo, se halla integrada por elementos de una naturaleza, las que si llegaran a ser conscientes presentarían notables diferencias con los demás. Estos elementos diferentes no tienen un acceso libre al sistema consciente, lo constituye lo que se denomina inconsciente reprimido. Es decir, que el inconsciente reprimido tiene que permanecer inconsciente, pero no formado por un solo el contenido de ese sistema. Entonces, el reprimido, por lo tanto, es una parte del inconsciente que engloba el inconsciente reprimido. Sistema preconsciente. Esta región de la mente no está presente en el nacimiento, pero se desarrolla en la infancia. El preconsciente es accesible al inconsciente y al consciente. Los elementos del inconsciente pueden tener acceso a la ciencia solo si antes se unen a palabras y alcanzan el preconsciente. Sin embargo, una de las funciones del preconsciente es mantener la presión o censura de los deseos. Entonces definimos el preconsciente como la parte de la mente que se encuentra en contacto del inconsciente y a la vez con la realidad de este, el principio de esta. Proceso secundario. Así como el sistema inconsciente está regido por el proceso primario,
El preconsciente tiene leyes propias que constituyen el proceso secundario, las cuales son las siguientes: la elaboración de una sucesión cronológica en las representaciones. Contrario al inconsciente, hay relación con el tiempo. El hallazgo de una correlación lógica no puede haber dos al mismo tiempo, es una o es otra. La saciedad de algunas existentes entre ideas aisladas y, por último, la introducción del factor causal, es decir, relación de existencia y sucesión entre los fenómenos, relación causa y efecto. El sistema consciente es la región de la mente que incluye el contenido que tenemos en la noción real y lógica. Freud consideró el consciente como un órgano de sentido de atención que trabajaba en estrecha relación con el preconsciente. A través de esta atención, la persona puede hacerse consciente en los estímulos del mundo externo. Las instancias del aparato psíquico. Para describir la estructura de la personalidad, Freud desarrolló una amplia teoría. Esta sostiene que la personalidad la conforman tres elementos, al igual que los anteriores. Estas se relacionan entre sí, los cuales son el ello, el superyo y el yo. El ello está integrado por la totalidad de los impulsos instintivos. Tienen estrechas conexiones con lo fisiológico, en donde extrae las energías instintivas que por medio de esa instancia adquieren su exteriorización psíquica. Las tendencias de ello existen en forma independiente y no están regidos por alguna ordenación. Todo lo que se desarrolla en el ello está sometido al proceso primario, al inconsciente. Entonces podemos definir que el ello es la parte primitiva y heredada de la personalidad, cuyo objeto es la satisfacción de las necesidades instintivas del sujeto para reducir su frustración. El yo. El doctor Simon Bransky apunta para Freud que el yo puede ser la corteza de la superficie, es decir, la parte de la personalidad que constituye el contacto con el mundo exterior, la frontera entre el mundo interno y externo, y la instancia intermedia entre las demandas del ello y las prohibiciones del superyo. El yo es nuestra integridad exterior, es lo que nos permite adquirir conciencia de uno mismo y del exterior. A diferencia de la naturaleza, el ello busca el placer. El yo actúa base en el principio de la realidad que restringe la energía instintiva con el fin de conservar la seguridad del individuo y ayudarlo a integrarse a la sociedad. Por lo tanto, el yo es ejecutivo, en cierta forma, de la personalidad. Es decir, toma decisiones, controla las acciones y permite el pensamiento de la solución del problema de orden superior a los de ello. Ahora bien, tenemos lo que es el superyo. Es la parte de la personalidad, indica lo que debe hacer y lo que no está permitido en la sociedad. Este representa lo que transmiten los padres, los catedráticos y otras figuras de autoridad importante en el desarrollo. Se integra la personalidad cuando se aprende a distinguir el bien y el mal y continúa desarrollándose conforme a las personas que incorporan a sus propios patrones, principios morales de la sociedad que lo envuelve. El superyo lo constituye la conciencia moral y el ideal del yo. La conciencia es la parte del superyo que nos evita infraccionar la moral social. Y el ideal del yo es la parte que nos motiva a realizar el bien que indica la moral pública, es decir, que nos hace ser buenas personas. Ahora sí les daré a conocer la relación que hay entre el ello, el yo y el superyo. Y para ello voy a hacer una división de tres fases o tres etapas que sufre esta relación, por lo que a continuación vamos a hablar del mal, de un término medio y del bien. Al mal lo vamos a relacionar con el ello y un término medio neutral que lo vamos a utilizar entre el mal y el bien, y vamos a relacionar al bien con el superyo.
Lo vamos a entender de esta manera. Entonces decimos que el ello es una persona que posee características, que posee cualidades o aptitudes, le podríamos decir en este sentido, de que es aquella persona que viola la ley, es una persona que se deja guiar por sus instintos, es una persona que se deja llevar por sus emociones y actúa sin medir las consecuencias. Es una persona totalmente desenfrenada y no tiene miedo ni mide sus consecuencias. Esta es una persona que está del lado del mal, una persona con ego. Entonces ahorita vamos a hablar del yo, que es un término neutral o término medio. Aquí la persona ya deja de ser, en términos coloquiales, una persona mala, porque acá la persona ya empieza a tomar conciencia, ya empieza la persona a considerar que si lo que voy a hacer está bien o lo que voy a hacer está mal o me va a traer consecuencias o no. Este ya es un término medio. Y por último vamos a hablar del super yo. Aquí ya estamos directamente enfocados en que una persona hace todo lo que corresponde a hacer el bien. Entonces acá podemos nosotros decir de que es aquella persona totalmente honesta, que respeta las leyes, que se rige con base a las leyes, que en sí toma ese respeto por sus superiores, por sus autoridades, y que totalmente niega a hacer el mal. Es todo. Entonces con esto les quiero explicar de que el ello y el super yo son dos polos opuestos, son dos cosas muy contrarias, y entre ellas está el yo. Cuando la persona posee el yo o está en término medio, siempre va a pensar en estar entre el bien y entre el mal. Compañeros, continuando con el tema que estábamos tratando sobre la criminología psicoanalítica, hoy les voy a hablar sobre la identificación. La identificación viene siendo la forma de vivir a través de la vida de otro. Consiste en sentirse orgulloso de los logros, ganancias y éxitos de alguien más o que alguien más realiza. Podemos dar un breve ejemplo. En la vida de un padre, cuando desea o se pone una meta, quizás ser un profesional, y no lo logra, ve en su hijo la posibilidad de lograr esa meta. Entonces vienen y presionan a su propio hijo para que logre lo que no pudo. Aquí estaríamos hablando sobre la identificación. Identificación con el agresor viene siendo el otro tema. Este viene siendo un tipo de mecanismo similar al anterior, al de identificación, solo que en la identificación con el agresor puede llevarnos a imitar la conducta de la persona. Supongamos, ¿verdad? Hay un viejo dicho que dice: te conviertes en lo que odias. Esto sucede porque vamos a poner un pequeño ejemplo. Si un padre viene y agrede a su hijo cuando es pequeño, en el futuro, cuando esta persona tenga su familia, va a imitar la conducta que el padre tenía para con él. ¿Qué pasa? Que el hijo con su familia puede que tienda a ser una persona agresora también. Esto es la identificación con el agresor. Continuando con la identificación proyectiva, nos dice que está en la base de procesos fundamentales como la empatía, la capacidad de ponerse en contacto o pensar qué es lo que estará sintiendo la otra persona. En este caso, tiene o difiere con la otra persona, que es una persona antisocial. ¿Por qué? Porque una persona antisocial carece de este mecanismo. Esta persona no puede sentir el sufrimiento o no piensa en el sufrimiento que está pasando la otra persona. ¿Por qué? Porque a la persona antisocial todo se le resbala, todo le es indiferente. No tiene capacidad de imaginar el dolor que puede estar pasando la persona. En cambio, esta identificación proyectiva sí nos dice que refleja mucho la empatía, porque la persona tiene que venir y pensar: si yo le hago mal a X o Y persona, esta persona se puede sentir mal. Entonces, a esto se refiere la identificación proyectiva. Imitación. ¿Qué es la imitación? Consiste en copiar las conductas de otra persona o un personaje real, puede ser una persona imaginaria y real, y que son admiradas por la persona
que los que imita. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, a diferencia de la identificación, en la imitación sí se copian las conductas, en las que en la identificación solo se viven las experiencias a través de otros. Era el ejemplo que yo les estaba dando en la identificación, pero en la imitación, ¿qué es lo que sucede? Que vienen y a veces se imitan conductas inadecuadas. ¿Por qué? Se puede ver preferiblemente en los niños, que ven a una persona mayor y dicen, yo quisiera ser como él, pero a veces esa persona está haciendo algo malo, está realizando una conducta grosera, quizás le está haciendo mal a otra persona. Pero en la imitación sucede que el niño lo ve y dice, yo quisiera hacer esto, porque quizás lo ve como un superhéroe, lo ve como una persona admirable y trata la manera de hacer lo que él, la conducta, imitar la conducta que él realiza. Inclusive esto se puede ver o imitar, ¿verdad?, cuando alguien golpea a alguien, inclusive cuando alguien mata a alguien, cuando alguien fuma, cuando alguien dice groserías. Aquí tiene mucho que ver la imitación, porque la persona imitaría la conducta de la otra. Continuamos con la intelectualización. Esta es una defensa que estrechamente está relacionada con la racionalización. Esto consiste en el uso excesivo de procesos y expresiones intelectuales. ¿Qué quiere decir esto? Nos habla de que la persona hablará como que si sus conocimientos son absolutos o siempre tendrá la razón de todo o quizás de lo que esté hablando. Tratará siempre en base a sus conocimientos hacer de menos a otras personas. También él tratará de hablar diferente en su vocabulario cuando esté con diferentes grupos de personas, ya sea por edades o por géneros. Más o menos un ejemplo sería un niño o un adolescente que puede aparentar demasiada responsabilidad, inclusive a su corta edad. Un niño, ¿verdad?, que viene y aparenta que tiene demasiada responsabilidad, o sí tiene demasiada responsabilidad a su corta edad, tiene esta etapa de la intelectualización. La introyección es el proceso por el cual las cualidades de una persona o del objeto amado, ¿verdad?, son internalizadas y llega a formar parte de un yo de la persona. Es decir, viene y a la persona le gustan tanto las cualidades que tiene la otra persona y las hace formar parte de su mismo yo, de su misma forma de vivir. A través de la introyección se evita la conciencia dolorosa de la separación o de la amenaza de la pérdida, que esto implica una separación. Hay gente que vive con algún amor del pasado durante toda su vida, le es incapaz de liberarlo, lo retiene en su mente por siempre, ya sea algún familiar o alguna persona que haya fallecido, alguna pareja afectiva. Es común que se internalice por mucho tiempo a la persona a la que se le tiene un aprecio o un cariño. Negación. Esta es la defensa básica de la negación. Se utiliza mucho tanto en estados normales como patológicos. Sin embargo, su uso puede variar considerablemente. Puede referirse no solo al afecto asociado con una idea o con un fenómeno particular. Puede ser una negación masiva de la propia experiencia o del recuerdo que ésta deja. Esto nos quiere decir, como ejemplo, ¿qué pasaría si viene una persona y llega al hospital y el médico le dice que solo le quedan 3 meses de vida? ¿Cómo esta persona reaccionaría? Posiblemente entraría en la etapa de la negación, vendría y diría, no, ¿yo por qué? Si yo estoy bien. A esto se refiere la negación. Continuamos con el negativismo. El negativismo es el tipo de conducta en el cual un individuo frustrado responde a todas las alternativas siguientes de manera negativa. Como por ejemplo, vamos a decir que a un niño se le niega jugar con algo, o un objeto o un juguete, y quizás se le da otra opción. Supongamos que un niño llega a una casa y está jugando con algo de vidrio, un jarrón de vidrio, un jarrón de algún tipo de material que pueda romperse, que pueda quebrarse.
viene la persona y le dice, no juegue con eso, sino que juegue con esto, y le da un carrito de juguete o algo así, el niño automáticamente va a entrar o responderá de forma negativa y no le gustará esa opción porque él quería jugar con lo primero que él encontró. Esto es el negativismo. La proyección. Esta es uno de los mecanismos más elementales de la conducta del ser humano. Cada persona reacciona de diferente manera y proyecta sus sentimientos, sus emociones, sus problemas, inclusive sus alegrías. Esta consiste en atribuir a otros lo de uno mismo, lo que se rechaza de nosotros. En la proyección, la persona atribuye sus propios sentimientos y deseos a otros por su mismo yo. Es incapaz de asumir la responsabilidad de estos sentimientos o tolerar los afectos dolorosos que pueden provocar. Por ejemplo, una persona homosexual constantemente se proyecta al no aceptarse a sí mismo. Este le atribuye a otros su comportamiento o su forma de ser homosexual y piensa que todos lo desprecian por eso. Por otra parte, una mujer que es promiscua atribuye y critica a otras personas su comportamiento o el comportamiento que ellas tienen hacia ella. De esta forma, además, implica esto un desvío de atención. Al proyectar esto sobre otros, la curiosidad se dirige a ellos y el que lo proyecta se siente libre. Esto nos lo dice según el doctor Pierre Dac. Ahora, según Freud, ha sido el que ha descrito por primera vez el mecanismo de celos patológicos del neurótico de tan grande importancia en la mayor parte de los delitos que fueran pasionales o delitos por celos. Uno de los cónyuges proyecta sobre el otro sus propias tendencias de adulterio, inconscientes y reprimidas, descargando así su sentimiento reactivo de culpabilidad. Esto es lo que nos quiere o nos habla, es de lo que nos habla la proyección. Racionalización. Esta ocurre cuando deformamos nosotros la realidad al justificar lo que nos sucede. Nosotros elaboramos explicaciones que permiten proteger nuestra propia autoestima. En un sentido más amplio, si uno encuentra o nos encontramos con dificultades en lograr un objetivo o alcanzar algo una meta que nosotros nos hayamos planteado, puede que inconscientemente nosotros desvaloricemos la situación y así no sentir remordimientos al alejarnos de ella, negándonos hacia nosotros mismos que alguna vez deseamos lograrlo. En la vida real puede suceder cuando venimos y nosotros nos planteamos una meta, quizás del alcanzar el título universitario. Viene y conforme vamos avanzando, vamos nosotros inconscientemente quizás desvalorizando la situación, diciendo no, ¿por qué lo voy a hacer? Si otra persona no lo hizo, y así nosotros con estas situaciones vamos desvalorizando y quitándonos la idea misma de poder nosotros llegar a concretar esa meta. Esto es la racionalización. Sentido del humor. El sentido del humor, en este caso el individuo se enfrenta a conflictos emocionales haciendo tal vez hincapié en los aspectos divertidos de los conflictos o situaciones estresantes por las cuales uno pasa a lo largo de la vida. Se realizan bromas acerca de las situaciones que pueden dar un poco de risa en alguna situación que nos presiona. Quiere decir que cuando nosotros pasamos por situaciones malas o quizás estamos pasando por algo que nos duele, tratamos la manera nosotros de encontrarle algo divertido a lo que estamos pasando para poder nosotros contrarrestar el sentimiento triste que nos está dando esta situación mala por la cual estamos nosotros pasando. Los sueños. Los sueños son las realizaciones inconscientes de deseos que nosotros quizás tenemos reprimidos. Cuando los seres humanos dormimos, los sueños se despiertan. A través de la interpretación de los sueños, Freud nos dice que sostiene que todo sueño representa la satisfacción de un deseo. Es notorio que cuando comienza o cuando nosotros nos acostamos
y comenzamos nos quedamos dormidos, empieza el sueño. Tenemos alucinaciones, delirios, con objetos del exterior que nosotros acomodamos en nuestros sueños de manera placentera o que por el contrario creamos que son sueños desagradables o temerosos. Es cuando nosotros tenemos pesadillas. Freud hizo una observación de que si el soñador se atreve a hablar acerca de lo que él vio en sus sueños, de las imágenes que él pudo tener en ellos, o pensamientos que nosotros quizás tenemos en la mente, él estará revelando lo que hay en su subconsciente o inconsciente. Esto en un principio podrá parecer irrelevante, pero con el tiempo podremos notar lo que la persona rechaza, teme o desea y que está suprimiendo. Cuando platicamos con otra persona sobre un sueño que nosotros tenemos, lo hacemos con correcciones y modificaciones para tratar de hacerlo un poquito más entendible o coherente. Nosotros no venimos y platicamos sobre un sueño y lo contamos prácticamente como lo recordamos, sino que tratamos la manera de hacerle algún tipo de corrección o modificación para así poderlo hacer un poquito más entendible para la otra persona. Con esto nosotros estamos atreviéndonos a hablar de los pensamientos que nosotros tenemos en la mente, que se nos revelan, ¿verdad? O que nosotros mismos los ponemos en nuestros